Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Redes que disimulan siniestros para blanquear dinero procedente del narcotráfico, mafias que fingen atropellos a ciclistas, artistas que reclaman miles de euros mientras actúan en teatros o modestos deportistas que reclaman una incapacidad permanente mientras hacen footing en parques públicos. Son algunos de los casos que las aseguradoras han logrado desenmascarar durante los dos últimos años y que forman parte de un estudio que analiza casi 100.000 intentos de estafas destapados. El informe que analizamos desgrana la evolución que ha tenido el fenómeno del fraude del seguro los últimos años y analiza las actividades de las mafias organizadas. Pero no todo son malas noticias, porque es cierto que hay más fraude al seguro, pero de menor importe. De hecho, el porcentaje de estafas al ramo del automóvil llega al 7% frente al 5,7% del anterior barómetro. Sí, pero los costes de los engaños bajan notablemente hasta alcanzar los 1.130 euros por caso. La estafa más habitual se produce en el seguro del coche y lo suelen realizar hombres jóvenes con trabajos precarios que tratan de incluir en el parte daños ajenos al siniestro, es generalmente materiales. Por otra parte, más de la mitad de las personas que trataron de engañar a sus compañías afirman que lo hicieron obligados por su situación económica. En cuanto al mapa del fraude en España, ha quedado actualizado mediante el análisis de los más de 70.000 fraudes detectados durante los últimos años. A tenor de estos resultados, el fraude de particulares se localiza en el sur del país, o sea, en nuestra tierra, ya que, además de Murcia, 5 provincias andaluzas se sitúan entre las 10 primeras. Pero esta realidad, no obstante, tiene matices, ya que también ha repuntado en algunas zonas del norte. De hecho, Cantabria encabeza el ranking de este estudio, seguida por Cuenca y Málaga, todas ellas muy por encima de la media nacional, situada en el 6,3%. Las provincias en las que se han registrado menos intentos de estafas al seguro en los dos últimos años son Soria, Teruel y Palencia. En lo referente a las mafias, se ha establecido una proporción entre el número de redes organizadas detectadas durante este tiempo y la población de cada comunidad autónoma medida en millones de habitantes. El resultado lo lidera de forma muy destacada la región de Murcia, seguida a mucha distancia por Andalucía y País Vasco. En cualquier caso, aunque la mayoría de los españoles desaprueba el fraude al seguro, concretamente un 63%, el 37% lo justifica en algunos casos y más de la mitad de las personas que han mentido a sus compañías no se arrepienten de haberlo hecho. Especialmente llamativo es que 3 de cada 4 españoles estarían dispuestos a denunciar a otra persona que comete fraude a la compañía de seguros a cambio de un beneficio económico. En general, somos así, aunque en público pocos lo queramos reconocer. Lo de intentar sacar tajada a la compañía de seguros cuenta con infinidad de adeptos, capaces, como de sobra conocemos, de aparentar una enfermedad que los incapacita para desarrollar su trabajo con el objetivo de conseguir una cantidad de dinero suficiente como para darse unos lujos. Aunque siguen apareciendo este tipo de sujetos, el trabajo exquisito y exhaustivo que realizan los detectives privados ligados a las aseguradoras está siendo determinante para descubrir el engaño. Gracias, buenas tardes y hasta mañana. Hola, ¿qué tal? Ya es jueves, nos acercamos al fin de semana y al final de este primer mes del año. Terminamos la temida cuesta de enero y nosotros seguimos aquí para ofrecerles las noticias más importantes de Andújar y comarca. Empezamos como siempre con nuestros titulares. El delegado del Gobierno en Jaén de la Junta de Andalucía ha mantenido una reunión con los municipios de las 5 zonas interfaz en donde está Andújar para la prevención de incendios forestales.
De mediación se ha hablado y mucho en la jornada que se ha celebrado en la Cámara de Comercio de Andújar. Les daremos a conocer además los datos de siniestrabilidad del tráfico del año 2024 en nuestras carreteras de la provincia de Jaén. Terminaremos, como siempre, con nuestra agenda. ¡Comenzamos! Empezamos hablando de incendios, sí, porque ahora es cuando es el momento de prevenir los incendios que se pueden producir este verano. Es por ello que el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de los ayuntamientos de los 11 municipios que conforman las 5 zonas interfaz de la provincia, que son Sierra de Andújar, La Pandera, El Centenillo, Arroyo Frío y El Valle. Se ha reunido para abordar la necesidad de actualizar sus planes de emergencia municipales con el asesoramiento, coordinación y colaboración de la Administración andaluza. Acompañado por técnicos de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, ASEMA, Jesús Estrella ha recalcado que las mencionadas zonas interfaz, que son aquellas en las que coexiste una importante masa forestal con viviendas, requieren una mayor prevención en lo que a incendios forestales se refiere. Jesús Estrella. Mantenemos una reunión de trabajo técnico de la Agencia de Emergencia de Andalucía junto con municipios de la provincia de Jaén, en concreto 11 alcaldes y alcaldesas de 11 municipios de la provincia de Jaén, que son los municipios donde están ubicadas las 5 zonas interfaz que hay en la provincia de Jaén. Zona interfaz denominamos a una zona urbano-forestal, donde es terreno forestal, donde hay una incidencia en lo que supone la existencia de viviendas. Luego, por tanto, son zonas que requieren de una mayor prevención en lo que a los incendios forestales se refiere. Y, por tanto, hoy lo que mantenemos es esa reunión de trabajo con esos 11 alcaldes y alcaldesas para trasladarles, en primer lugar, la necesidad de que mantengan actualizados los planes locales de emergencia contra incendios forestales. Son documentos fundamentales donde no solamente se coordinan todos los recursos a la hora de intervenir en caso de un incendio forestal, sino también todo lo que supone las políticas de prevención a impulsar por parte de ayuntamientos y de particulares. No hay que olvidar que estas 5 zonas interfaz, que estamos hablando de la Sierra de Andújar, estamos hablando del Centenillo, estamos hablando del Megatín, La Pandera y Arroyo Frío y El Valle, en el Parque Natural de Cazorla, Segura de la Villa. Estas 5 zonas interfaz representan más de 9.000 hectáreas y hablamos de más de 2.000 viviendas. Luego, por tanto, todo lo que suponga prevenir, planificar, coordinar recursos para poder tener una mayor eficacia a la hora de intervenir en el caso de un incendio es lo que motiva esta reunión, teniendo en cuenta 2 aspectos fundamentales. La obligación municipal del ayuntamiento a la hora de aprobar ese plan local de emergencia contra incendios forestales, que como digo, para eso cuenta con los recursos y con el apoyo y la coordinación y la colaboración activa de los técnicos de emergencia de Andalucía, tanto del 112 como del GREA, como del plan de Infoca, sino que también trasladamos esa obligación, el ayuntamiento tiene que trasladar la obligación a los particulares propietarios de terreno forestal con vivienda, la necesidad de que tengan que aprobar a su vez 2 documentos muy importantes. El plan de autoprotección, es decir, cada particular con propiedad de terreno forestal y con vivienda tiene que aprobar por parte de su ayuntamiento un plan de autoprotección con todas aquellas medidas necesarias en esa parcela para que en el caso de incendio haya el menor combustible posible y por tanto se corra el menor riesgo posible, tanto para la integridad de los bienes como sobre todo para la integridad de las personas. Todo lo que desarrollamos aquí es para cuidar la integridad de las personas, que es lo más importante ante cualquier situación de emergencia. Y también esos propietarios de terreno forestal, más allá de desarrollar medidas de autoprotección para conservar la vivienda y la integridad personal, física, tienen que aprobar un plan de prevención de incendios forestales. Luego, por tanto, esos documentos son fundamentales para prevenir, pero sobre todo también para planificar todos los recursos necesarios para poder intervenir en caso de un incendio forestal. Hablamos de que Jaén es una de las provincias donde las zonas de interfaz tienen mucho diseminado, como es el caso de Andújar. Y eso requiere de un mayor esfuerzo, de un mayor compromiso,
tanto por parte del ayuntamiento como por parte de los particulares que son propietarios de terreno forestal y de vivienda. Cambiamos de asunto para hablar ahora de la aplicación de la mediación para las empresas. El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública han celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de Andújar una jornada para fomentar la mediación empresarial en la resolución extrajudicial de conflictos con la participación de expertos en esta materia. Este encuentro forma parte del proyecto Impulmed, que desarrollan de forma conjunta Cámaras de Andalucía y la Consejería de Justicia para promover esta fórmula más eficaz, ágil, rápida y con menor coste para resolver conflictos en el mundo empresarial y que está suponiendo el desarrollo de foros divulgativos en toda Andalucía. La jornada ha contado con la colaboración de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar y ha sido inaugurada por el vicepresidente del ente cameral andujareño, Javier Camello, la secretaria general del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Estrella Freire, el concejal de Medio Ambiente y Juventud del Ayuntamiento de Andújar, Emilio Rodríguez, el delegado de Justicia en Jaén, Javier Carazo, y el director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, Esteban Rondón, que ofreció además una conferencia sobre la estrategia que desarrolla su departamento para potenciar el uso de la mediación en Andalucía. Esteban Rondón. Pues la mediación consiste en definitiva en fomentar la cultura de la paz, la cultura del diálogo, del entendimiento, del consenso entre las propias partes, que sean las propias partes que tengan un conflicto las que se sienten y que sean conducidos por un mediador, por un profesional que tiene habilidades en el ámbito de la resolución de controversia y que sean ellos capaces de llegar a un acuerdo respecto al problema que les ha llevado ahí. En definitiva, la mediación es un medio complementario, siempre van a tener garantizada la tutela judicial efectiva. Si acuden a la mediación y no se alcanza el acuerdo, pues siempre van a tener, lógicamente, porque así lo reconoce el artículo 24 de la Constitución española, ese acceso a los tribunales. Pero es una manera, como les digo, de llegar las propias partes a ese acuerdo, ser partícipes y pueden llegar incluso a esos componentes de naturaleza emocional, que como les decía anteriormente, los jueces no podemos llegar. Por ejemplo, un proceso civil, nosotros tenemos el principio dispositivo de aportación de parte. El juez no puede ir más allá de lo que las partes le aportan. A lo mejor el juez ve que el conflicto es de otro tipo de naturaleza, pero no puede llegar porque la ley se lo impide. En la mediación sí se permite evidentemente que acerquen postura y muchas veces cuando son las propias partes las que elaboran el acuerdo, el grado de cumplimiento es mucho mayor que si es un tercero, en este caso un juez, que bueno, normalmente pues no le da la razón ni a uno ni a otro o no satisface plenamente las pretensiones. El grado de efectividad de la mediación penal en este sentido, de los 600 juicios, pues han sido totalmente cumplimentados. Cuando son juicios por delito leve, la mayoría de los que se han resuelto suelen llevar un acuerdo económico, un compromiso de responsabilidad civil. Pues en mediación, hasta que no se satisface ese compromiso económico, pues no se firma el acuerdo, con lo cual nos evitamos también futuras ejecuciones en el caso de que hubiera un incumplimiento por parte de las partes de ese acuerdo. La jornada contó además con la ponencia de Yolanda Merino Ventajas, mediadora y abogada y miembro de Intermedia, sobre perspectivas y ventajas en la mediación en el ámbito empresarial. Pues la ponencia de hoy va a ser las perspectivas y las ventajas de la mediación en el ámbito empresarial. Una cuestión que entendemos que es súper interesante, sobre todo porque a raíz de la nueva ley, la ley 1/25, que nos exige ya pues una implementación de la mediación, digamos, con más arrojo, con más fuerza, y exige que pase por la fase previa, digamos, de la mediación antes de empezar lo que es un procedimiento judicial. Y creemos que es bastante interesante lo que es prestar esta información a la ciudadanía, a los empresarios y, por supuesto, pues todos los organismos públicos. ¿Es la gran desconocida la mediación? Pues creemos que todavía sigue siendo un poquito desconocida. Por eso estábamos comentando con los compañeros y la Cámara que esto va a ser un empujón grandísimo a que siga rodando no solamente las mediaciones civiles, sino que las mercantiles, porque sí o sí se mueve, el conflicto está en todas partes, no solamente en una cuestión familiar, un divorcio, una separación o una cuestión hipotecaria o una cuestión de un seguro, está también en una relación mercantil. Entonces entendemos que es muy muy importante informar, aunque sea con carácter un poco previo y no extenso. Además de esta ponencia, la jornada se completó con una mesa de análisis y debate sobre la utilidad de la mediación para las empresas.
Esta última contó con la moderación de la abogada y mediadora Pilar Mañas y con la participación de Paloma Rubio, abogada, mediadora y presidenta de Intermedia, Manuel Martos, decano del Colegio de Abogados de Jaén, María Luisa Colino, abogada y mediadora, y Vicente Laguna, coordinador de la Oficina de Intermediación Hipotecaria del Colegio de Abogados de Jaén. Javier Camillo, vicepresidente de la Cámara de Andújar, se felicitó porque la jornada se celebre en nuestra ciudad y abundó en la necesidad de la mediación para resolver problemas mercantiles con un menor coste. Hombre, en un principio para la Cámara de Comercio es un orgullo y una satisfacción que tanto el Consejo Superior de Cámara de Comercio de Andalucía como la Junta de Andalucía en su Delegación de Justicia hayan tenido a bien que la sede para dar a conocer todo el tema de mediación sea la Cámara de Comercio de Andújar. Ya han explicado todo lo que se consiste y para nosotros es que tengan en cuenta nuestra Cámara, que la Cámara de Andújar está activa, que está viva y que está abierta a todo el mundo que le haga falta este medio. Como empresario, ¿qué opina de la mediación para solucionar ciertos problemas, para no pasar por el juzgado? Hombre, es magnífico porque siempre que la mediación pueda evitar más costes judiciales y todo el tema de juicios y laborales, pues es muchísimo mejor. La mediación viene aquí, como bien han dicho, a recurrir tiempo, a evitar costes y a que las cosas pues vayan suavizando y sea el tiempo que en definitiva un empresario lo que quiere es menos tiempo y menos costes. Y en ese hilo es lo que la mediación viene a ponerse al servicio del empresariado, del autónomo y del comerciante. La secretaria general del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Estrella Freire, hizo hincapié en la necesidad de aplicar mecanismos alternativos a los meramente judiciales para la resolución de conflictos empresariales. Nosotros agradecer a la Cámara de Comercio de Andújar, que siempre nos hace de magníficos anfitriones el estar hoy aquí para decir cuáles son las ventajas y explicar al sector empresarial cuáles son las ventajas de la mediación, sobre todo en el ámbito civil y mercantil. Y para ello, gracias a la colaboración con la Consejería de Justicia, estamos llevando por todo el territorio andaluz, aprovechando la capilaridad de nuestra red de cámaras, estos foros, estas jornadas, para acercar al sector empresarial, como ya hemos dicho, todas las ventajas que supone acudir a mediación, porque también es importante para las empresas, porque muchas veces lo hace ser más competitivo el simplemente añadir en todas sus una cláusula de mediación en todos sus contratos con clientes, con proveedores, porque supone un ahorro de costes para la empresa el acudir a mediación y que se llegue a un acuerdo, porque los juzgados están lamentablemente colapsados. Es verdad que Esteban ha explicado el grado de litigiosidad que hay en Andalucía, y ante ese colapso de los juzgados es siempre mejor acudir a una mediación, alcanzar un acuerdo. Supone un coste en tiempo, un ahorro económico también, porque los señalamientos pueden ser a años vista, y entonces hay empresas que no podrían soportar esa duración de un determinado procedimiento, y sobre todo por el grado de satisfacción alcanzado en un acuerdo que hace que las partes hayan consensuado una solución a ese conflicto previo que tenían, y que luego además tiene la misma validez que una sentencia judicial, porque incluso se puede elevar a escritura pública en una notaría. Entonces, todo eso son ventajas que hacen que las empresas sean más competitivas si conocen este método adecuado de solución de controversias, ¿no? Y a partir de ahora, pues mucho más, porque como ha mencionado también Esteban, con la nueva ley de eficiencia procesal, la ley 1/2025, pues es obligatorio, ¿no?, antes de presentar una demanda en el ámbito civil y mercantil, en determinados asuntos, acudir a la mediación. Con lo cual va a ser mucho más importante también que el sector empresarial conozca el servicio de mediación y pueda utilizarlo para evitar ir en determinados casos, habrá casos en que no se pueda, pero en determinados casos acudir al juzgado, ¿no?, a un proceso judicial que es mucho más largo y más costoso. En otro orden de cosas les contamos que se ha reunido la Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad de la Circulación, en donde se ha dado a conocer el balance de los accidentes que se han producido en la provincia de Jaén en el pasado año, en el que han muerto 24 personas en las carreteras de la provincia, 12 más que en el año 2023. Manuel Fernández, subdelegado del Gobierno en Jaén, ha recalcado la necesidad de cumplir con los límites de velocidad establecidos en la vía para prevenir lo máximo posible la siniestrabilidad en nuestras carreteras. Manuel Fernández. En la que hemos conocido los datos, el balance de siniestralidad en nuestra provincia,
durante el año 2024, y en la que se ha puesto de manifiesto fundamentalmente la necesidad de cumplir tajantemente con los límites de velocidad como elemento clave para reducir los siniestros viales, junto con la necesidad también de evitar cualquier tipo de distracción y de utilizar siempre, en todo momento, los elementos de seguridad y de autoprotección. El balance de seguridad vial de 2024 en nuestra provincia habla de 24 personas fallecidas durante el año pasado, que son 12 más que en el año 2023. Los siniestros viales conllevan dramáticas consecuencias que tenemos que continuar atajando con una política de seguridad vial marcada por la educación, por la sensibilización y por la vigilancia. Junto a los 24 fallecidos del pasado año, otras 45 personas necesitaron hospitalización como consecuencia de las heridas sufridas en accidentes con víctimas, unas cifras que suponen un aumento de los accidentes mortales, 11 más que en el año 2023, y también del número de fallecidos, 12 más que en el año 2023, aunque se haya producido un descenso del 6% en el número de heridos hospitalizados respecto de los datos también del año 2023. Bien, ante estos datos estadísticos, evidentemente se va a insistir, se va a continuar trabajando en la línea de la prevención, de la información, de la sensibilización a los automovilistas y de manera especial en las carreteras convencionales, que siguen siendo las vías donde fallece el mayor número de personas, el 75%. Han fallecido en este tipo de vías 18 personas en 2024 frente a las 8 que lo hicieron en 2023. También han aumentado los fallecidos en las vías de gran capacidad. Han perdido la vida en autovías 6 personas frente a las 4 que lo hicieron en 2023. Por eso es fundamental analizar continuamente los parámetros que han influido en estas preocupantes cifras para poder reducir este dato de una manera drástica. Y no solo hay que seguir trabajando por la educación, por la formación de los conductores, evidentemente también ejercer vigilancia y control sobre la circulación vial como una responsabilidad social que afecta, que beneficia a toda la ciudadanía. Vamos a seguir trabajando para lograr nuestro objetivo, que es y que seguirá siendo tener 0 accidentes, 0 víctimas en las carreteras de la provincia. Y por otra parte, hacer hincapié en la importancia de concienciar a la ciudadanía sobre el drama que suponen los siniestros viales y sus dolorosísimas consecuencias. Destacar la labor que desarrolla la Unidad de Víctimas de Accidentes de Tráfico de la Jefatura Provincial, un servicio de información, de atención a las víctimas de accidentes de tráfico que facilita su acceso a los recursos existentes, que vela por sus derechos y que promueve la participación de las instituciones y las administraciones locales, autonómicas y nacionales. Una unidad que ha atendido desde su creación en 2013 a 3.941 víctimas de accidentes o familiares y que además ha realizado un total de 4.881 intervenciones. Acciones formativas, acciones informáticas, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con policía local y autonómica, con profesionales del ámbito sanitario y social, en una actuación, yo creo que muy necesaria en todo aquello que rodea este balance de siniestralidad, como decimos, tan doloroso. En el año 2025, pues la política de seguridad vial del Ministerio va a seguir priorizando asuntos como la mortalidad de los motoristas, las salidas de la vía, las distracciones y somnolencia, la conducción bajo el efecto de alcohol y droga y además, lógicamente, y como decíamos, va a incidir en el control de la velocidad inadecuada, que sigue estando presente como factor concurrente en el 21% de los siniestros mortales. En nuestra agenda diaria les contamos que hoy en esta casa, en Radio Andújar, tendremos un nuevo programa del Café del Alzheimer. De la mano de la asociación AFA Andújar y de su director, Antonio Porras, nos traen toda la información relevante en lo que se refiere a esta enfermedad.
será a las 7 de la tarde y su redifusión a las 12 de la noche. El Café del Alzheimer. Acuérdense. Radio Andújar, 92.9 FM. Esto es todo por hoy. Les animamos a que sigan en la programación de Radio Andújar 24 horas al día, los 365 días del año. Reciban un cordial saludo y gracias por estar ahí. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.